Buenos días muchachos y muchachas. La lección que corresponde para esta semana son los tipos de falacias, que es un aspecto que considero que es importante en el quehacer filosófico, porque en el quehacer filosófico y en la vida general hay que saber argumentar, y para ello hay que detectar los errores en la argumentación que a veces uno puede cometer por accidente, o bien detectar aquellos accidentes, entre comillas, que otras personas hacen intencionalmente. Entonces, de ahí la importancia de ver este tema. Ahora, esta clase la estoy basando principalmente en un texto de Anthony Weston que se llama Las claves de la argumentación. Claramente contextualizo algunos ejemplos para nuestro contexto. La buena parte de la teoría pues se toma de ahí, pero no es una reproducción exacta. Por otra parte, si ustedes tienen a mano este texto, hice un reacomodo de algunas falacias a como venían ordenadas en el texto original. Primeramente, ¿qué es un argumento? Recordemos lo que acabo de decir, las falacias son fallos en el argumento. Entonces veamos primero brevemente qué se entiende por un argumento. Weston lo define como un conjunto de razones o de pruebas en apoyo a una conclusión, es decir, es el soporte que yo doy hacia una postura. Continúo con la cita de Weston. Aquí un argumento no es simplemente la afirmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Entonces, argumento no es simplemente me parece porque sí. No. Un argumento, usted tiene que dar razonamientos, tiene que fundamentarse. No es el clásico, ¿por qué va en contra de Saprissa? Porque es malo. Bueno, pero ¿por qué es malo? Hay que explicar por qué es malo. Dar las razones de apoyo, porque no tiene un entrenador, porque el equipo, los jugadores no se coordinan, cualquier otra cuestión. Pero implica dar explicaciones al respecto. Y la segunda parte de esta oración, de la cita de Weston, es que no es simplemente una disputa. Argumento no es simplemente irse a pelear. Usted se puede pelear verbalmente con argumentos, dando razones, pero el argumento sí, la argumentación no simplemente es dos personas peleando sobre un tópico, sino ofreciendo razones en apoyo a sus respectivas posturas. Continúo con la cita. Los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. Entonces, los argumentos buscan darle solidez a lo que sea que usted crea o proponga. Esto implica, en primer lugar, entonces, que uno debe primero informarse acerca de las opiniones. ¿Cuáles son las mejores opiniones? ¿Por qué son mejores opiniones? Por ejemplo, en cuestión de reforma fiscal, no es simplemente me cae mal la reforma fiscal porque la propuso Carlos Alvarado. No. Sino, habría que decir, bueno, la reforma fiscal no me parece justa por X razón, Y razón y Z razón. Eso implica que uno tiene que buscar información para darse cuenta por qué le parece o no le parece la reforma fiscal, en el ejemplo que estoy poniendo. Entonces, no es simplemente oír la opinión, sí, la reforma fiscal es la solución para salvar al país del abismo, como decía Carlos Alvarado. Bueno, ahí está la propuesta. Entonces, ahora sí, voy a investigar qué quiere decir esa propuesta. Tengo que informarme, ver cuáles son las razones de fondo que hay detrás de esa opinión, lo cual me lleva al segundo punto. Permite que uno pueda explicar y defender una postura debidamente sustentada. Entonces, un argumento le da a usted solidez. Ojo, esto no implica que la contraparte tenga que creerle a usted sin más, así que después de que usted argumentó, perfecto, te acepto. No necesariamente, pero por lo menos usted hizo un buen descargo, una buena exposición sobre algo que usted creía. Visto entonces qué es un argumento, ahora sí, ¿qué es una falacia? La falacia son errores en los argumentos, es decir, violaciones a las reglas argumentativas. Entiéndase, fallos en los razonamientos, en las razones que se ofrecen sobre X postura. A veces estos errores son inconscientes. La persona puede creer que algo sea cierto o no, o sea, tener una postura, pero lo defiende erróneamente, sin percatarse precisamente que lo está haciendo mal. Estos son casos, o sea, pueden darse casos que una persona defienda X punto y lo está haciendo mal, independientemente que la postura sea cierta o no, sea válida o no. El punto es que la argumentación lo está haciendo mal, pero no sabe que lo está haciendo mal. En estos casos son falacias que se utilizan de manera inconscientes.
En el caso de las falacias que se utilizan intencionadamente, estos son muy particulares. ¿Por qué? Porque la persona que las utiliza busca deliberadamente inducir al error, con tal de que su postura sea aceptada. Aquí la persona está consciente de que está argumentando mal, pero no le interesa porque su interés es ganar la discusión a como dé lugar. Estos casos podría considerarse que, además de incurrir en una falacia, se está incurriendo en una mentira. ¿Por qué? Porque hay una sutil diferencia. No voy a entrar mucho en detalle con esto, pero para que quede algo claro, una mentira tiende a hacerse con intencionalidad. Según habíamos visto en la clase de los criterios para juzgar, tiene que haber una intención. Yo estoy mintiendo porque quiero obtener algo y sé que estoy mintiendo, porque si no lo supiera, pues para mí no sería una mentira, porque no tendría conocimiento de ello. Pero cuando sé que estoy mintiendo, ahí ya el asunto se torna distinto. Uno en una mentira puede utilizar distintas estrategias, en este caso valerse una falacia. Entonces, el punto acá es que uno puede utilizar una falacia sin saber que uno está mintiendo, cuando se hace de manera inconsciente. Cuando se hace de manera consciente, ya además de ser una falacia, claramente se está cayendo en una mentira, porque se busca engañar a la persona con mala argumentación. A continuación vamos a analizar las dos falacias más comunes. Hay otras que las que vamos a ver en el resto de la lección, pero estas son las que se llevan, digamos, el premio mayor, porque son las más utilizadas. Ahora bien, las otras falacias que vamos a ver, de algún modo u otro, tienden a veces a compartir rasgos con estas. A veces lo que las diferencia son las particularidades. No vamos a analizar en esta lección en qué manera las otras falacias corresponden a una de estas. Solo las vamos a exponer para que ustedes las conozcan y tengan conocimiento de ellas. Asimismo, valga señalar que lo que voy a decir de estas dos falacias se aplican para las demás. Estas falacias las voy a explicar abstractamente, o sea, en la teoría, pero sepan que en la práctica uno, cuando utiliza una falacia, incluso puede utilizar varias. A veces en un solo argumento falaz puede haber varios tipos de falacias, entonces no crean que son necesariamente separadas en la práctica. Ok, dicho eso, la primera falacia es la de generalización. ¿Esto qué consiste? Como lo dice el nombre, en generalizar, universalizar, tomar algo muy concreto que puede estar bien o mal o ser incompleto, pero concreto al fin y al cabo, y aplicarlo para otros contextos. Voy a poner un ejemplo clásico. Por ejemplo, disculpen si hay algún argentino en la clase, es que los argentinos son malas personas. ¿Cómo sabes eso? Porque conocí a 5 argentinos. ¿Ven la generalización ahí? Estamos hablando que una experiencia que una persona tuvo con 5 argentinos es extrapolada para decir que todos los argentinos de toda Argentina, de todo el mundo, son malas personas. No, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque estamos generalizando atributos que ahorita no sabemos si son correctos o incorrectos, simplemente generalizando atributos de unos cuantos y aplicándolo a todos los demás. ¿Cómo se combate esta falacia? En primer lugar, dando más de un ejemplo. En este caso, no bastaría con decir 5 argentinos. Habría que remitirse a otros casos, en caso que se quiera defender esa postura. Ahora bien, los otros ejemplos que se utilicen tienen que ser representativos. No simplemente es añadir ejemplo tras ejemplo. Hay que saber seleccionar el ejemplo. ¿Por qué? Porque usted puede utilizar un ejemplo para tratar de defender una postura y el ejemplo no tiene nada que ver a lo que usted dice, al contrario, hasta lo puede hundir más. Entonces hay que saber escoger el ejemplo, que el ejemplo sea pertinente y vinculante a lo que usted esté hablando. También hay que tomar en consideración la información de trasfondo. ¿Esto qué quiere decir? El contexto de lo que usted esté hablando. Vuelvo al ejemplo de los argentinos. Quizá la experiencia mala que tuvo la persona con esos 5 argentinos son los argentinos de la costa, que aún así sigue siendo una generalización, porque de ahí a decir que esos 5 argentinos de la costa son malos, a decir que todos los argentinos de la costa son malos, pues hay mucho dicho y trecho, ¿verdad? Entonces hay que saber el fondo, el contexto de lo que uno esté hablando. Por otra parte, no hay que abusar de la autoridad de la fuente. Por ejemplo, usted puede haber
Puede ser que usted leyó algún documento de carácter antropológico, sociológico, donde se dieron ciertos rasgos comunes del argentino. Ok, perfecto. Pero hay que ver si la fuente es propicia, es vinculante. Porque el hecho que alguien tenga autoridad no significa que esa autoridad valga para todo. Entonces hay que saber distinguir la fuente, la autoridad de la fuente, disculpen, hay que saber distinguir la autoridad de la fuente. Uno puede argumentar con una autoridad, sí, claro, por supuesto, si la autoridad viene al caso, o sea, está relacionada a lo que uno esté hablando. Si la autoridad no tiene nada que ver con el asunto, entonces es mejor simplemente no tomar eso, porque ya uno pues estaría cavando propiamente su propia tumba. ¿Por qué? Porque estaría aportando una fuente que no tiene relación alguna o que es muy débil. Y finalmente habría que tener en cuenta que una causa no es necesariamente la causa de un suceso. A ver, volvamos al ejemplo. El hecho de que usted haya tenido una mala experiencia no significa que esa sea la causa para determinar que todos los demás argentinos son como usted cree que son. ¿Ok? Entonces hay que tomar en cuenta que puede haber varios factores en juego. La segunda falacia más común es la falacia de olvido de alternativas. Como lo dice el nombre, esta consiste en no tomar que existen otras alternativas, otras opciones, otras salidas. El fallo usual está en aceptar sin más la primera explicación que se le ocurrió o vio o escuchó en algún lado. ¿Por qué se me perdieron las llaves? Ah, los duendes se las llevaron. Uy, sí, cierto, se las llevaron los duendes. No pudo ser otra cosa. O sea, no se está tomando en consideración, uno, para saber si existen o no los duendes. Dos, que tal vez el perro, imaginemos que tengo un perro, el perro se sentó sobre las llaves. Que si tiene un bebé, el bebé agarró las llaves y las escondió. O que uno es tan distraído, simplemente las dejó pegadas en la puerta. Ah, no, se le ocurrió la primera cosa que pensó, los duendes. Entonces, el fallo en esta es dejarse, digamos, pongámoslo de esta manera, cegar por la primera opción o la primera alternativa que se le ofrece. A veces también puede ser que solo se destacan 2 o 3 opciones sin sopesar otras. La diferencia de lo que decía anteriormente es que en esta, en lugar de quedarse solo con una, se queda uno con 2 o 3 opciones y olvida precisamente que existen otras opciones. Esto es casi como legítimo entre la espada y la pared. Bueno, ¿y hay alguna otra opción? Entonces, la falacia de los olvido de las alternativas es no tomar en cuenta que existen otras opciones. ¿Cómo se combate? Voy a utilizar la expresión del profesor Jimmy Ortiz, de la sede del Pacífico, Universidad de Costa Rica, que dice que cuando uno ve algo sospechoso hay que encender el sospechómetro, es decir, estar atentos y anuentes a la posibilidad de otras opciones. Como lo dice Anthony Weston, y reproduzco la cita, solo porque los sucesos A y B estén correlacionados, no se sigue que A causa B. Es decir, solo porque 2 hechos estén relacionados, ocurrieron, digamos, en el mismo instante, no significa que haya una relación entre ellos. Puede ser que B causó A, o alguna otra cosa causó A y B, o A causó B y B puede causar A, o sea, los dos pueden causarse simultáneamente, o simplemente A y B no están relacionados a pesar de que hayan ocurrido en el mismo momento. Un ejemplo clásico de esto es en Semana Santa, que decían las abuelitas que cuando cae Semana Santa tiembla. Simplemente son 2 hechos que caen en un mismo tiempo-espacio. Llega Semana Santa y cae un temblor. ¿Hay alguna relación? Ya los expertos han dicho que no existe ninguna relación, pero gente insiste en ver ahí una relación donde claramente no la hay. Entonces la falacia del olvido de alternativas se combate estando muy consciente de que puede haber otras opciones. Para eso implica que investigar. Hay que estar investigando posibles escenarios, tener una mente abierta a que puede ocurrir otras cuestiones. Explicado lo anterior sobre las falacias más comunes, ahora paso a las otras, podríamos llamarles secundarias, que de algún modo u otro tienen relación con las otras 2. Para que lo sepan de una vez, usualmente en los manuales a veces cambian ligeramente los nombres, entonces el contenido puede ser el mismo, pero a veces el nombre es distinto. Yo aquí me voy a limitar al nombre que utiliza Weston.
La primera que tenemos se llama ad hominem, literalmente hacia el hombre. Esto es que en lugar de atacar el contenido del argumento, o sea, cuestionar las razones propiamente o la estructura lógica del argumento, se enfoca en desvirtuar a la persona que lo emite. Entonces, un ejemplo, es como que un borracho venga y les hable a ustedes en contra de tomar desmedidamente. ¿Ok? Tal vez el argumento tenga todas las razones, pero casi a primera instancia la gente va a decir, pero qué borracho me va a venir a mí a hablar sobre el alcoholismo, ¿verdad? Que me diga que no tome y es el borracho y está tirado ahí en la esquina diciendo eso. Aquí entonces el argumento ni siquiera es tomado en consideración porque se ataca expresamente a la persona, a quien lo emite. Weston en otra parte de la lectura menciona dos falacias más, pero yo creo que estas, a mi criterio, remiten a esta falacia que estamos hablando ad hominem. Por ejemplo, él menciona una que se llama descalificar la fuente, que es utilizar lenguaje emotivo para menospreciar un argumento antes mencionado. Básicamente, esto también se ocurre en la falacia ad hominem. ¿Por qué? Porque usted puede utilizar un lenguaje emotivo para descalificar a una persona. Ay, mira, ahí viene el tontito hablando del veganismo. Ven. Ni siquiera estamos hablando de las razones del veganismo, sino utilicé un lenguaje emotivo para descalificar, en este caso, al vegano. Básicamente eso es una falacia ad hominem. Otra variante que menciona Weston, y yo sigo insistiendo, para mí es ad hominem, es la famosa hombre de paja. Esto es una expresión anglosajona que significa hacer chiste, caricaturizar la opinión del oponente. Y se puede utilizar lenguaje emotivo o no. Por ejemplo, decir, solo los tontitos creen que los gatos son malos. Solo los tontitos creen que la reforma fiscal es buena. ¿Ok? No estamos dando razones de fondo, simplemente estamos ridiculizando a la persona que está emitiendo un juicio. Entonces, esta falacia se centra en atacar la persona que emite el juicio y no el argumento per se, el argumento como tal. La siguiente falacia, que no se encuentra en el libro, se llama falacia ad baculum. Literalmente hacia el báculo. El báculo era una referencia de autoridad, el cetro que tenía el monarca, que le daba poder. Eso simplemente es apelar a una autoridad. Ahora, hay que tener cuidado a qué autoridad nos referimos. Por ejemplo, vean que esto tiene que ver con la falacia, la primera falacia general, que es la de generalización. ¿Por qué? Porque una autoridad en ciertos contextos es un argumento, pero en otras no cabe. En este caso, una autoridad se convierte en una falacia cuando se pide rechazar o aceptar un planteamiento simplemente porque fulano de tal lo dijo. Ok, ahí habría que explicar a ver si fulano de tal posee la autoridad sobre el tema referido. Vean, por ejemplo, durante la pasada campaña electoral, la gente de Fabricio Alvarado y compañía salían opinando sobre temas que realmente no estaban preparados para nada. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que si bien no eran una autoridad académica, gozaban de cierto reconocimiento público. Entonces aprovechan eso para supuestamente dar su opinión al respecto. Pero ¿por qué es una falacia? Porque están apelando a una autoridad, en este caso un reconocimiento público, pero no tienen el bagaje, el conocimiento, la expertise necesaria para referirse al tema. Entonces hay que tener cuidado con esta falacia. Es falacia cuando la autoridad no tiene nada que ver con el tema. Puede ser incluso que la persona esté muy preparada académicamente, pero es en otra área. Por ejemplo, que a mí me pidan dar un criterio sobre un tema de economía política. Bueno, no me siento preparado, Andrés, pero sí, eres una autoridad en filosofía, sí, pero no en economía política. Entonces, hay que cuidar esa diferencia. La siguiente falacia se llama la falacia de la persona que. Esta, literalmente, consiste en que una persona plantee un planteamiento X y que lo defienda porque lo oyó o lo leyó de una persona que lo dijo. El ejemplo clásico de esto es: ay, yo oí a mi vecino decir que los gatos transmiten el coronavirus. Bueno, ¿y el vecino qué es? ¿Médico? ¿No es médico? ¿Qué es? No, es mi vecino y pues lo oí.
Entonces, aquí simplemente es la persona que dijo X cosa. Esta falacia, si le prestan cuidado, se parece a la anterior, pero la diferencia sería en que la persona X, en este caso la persona que cuenta el chisme, no es alguien que goza de gran autoridad colectiva, sino, pues decirlo así de esta manera, un simple fulano. Entonces, igual hay que tener cuidado con esta falacia, que es muy común. Oí decir mi vecina, alguien me contó, por ahí oí decir. Esa es la falacia, la persona que. La falacia ad populum, que literalmente significa hacia el pueblo, es apelar que la postura de uno es cierta o falsa solo porque una multitud lo cree también. El ejemplo clásico que las madres josefinas de mi infancia utilizaban para combatir esta falacia era decirle a uno, bueno, y si todos se tiran al puente, usted también. Cuando uno llegaba con las cosas, es que todos los compañeros dicen que, bueno, y usted también se tiraría al puente. Básicamente es aceptar ciegamente una creencia general. Vean que en este punto esta falacia pues tiene rasgos de la falacia ad baculum, porque está apelando a una autoridad, en este caso la multitud. La diferencia estaría en que esta autoridad es impersonal. Si ustedes lo ven concretamente, la falacia ad populum, la falacia de la persona que comparten rasgos, como lo acabamos de ver, con la falacia ad baculum. No obstante, tradicionalmente se les ha distinguido una de la otra por el tipo de autoridad. En el caso de la ad baculum es una autoridad con reconocimiento, sea académico o figura pública. La segunda, de la persona que, es una especie de autoridad pero sin fama. Y esta, una autoridad impersonal. Entonces, para fines prácticos, es mejor conveniente que ustedes se las aprendan con las particularidades que acabo de decir. Ad baculum, autoridad con reconocimiento público, persona que, un simple fulano. Y ad populum, autoridad impersonal. La falacia ad misericordiam, literalmente hacia la misericordia o piedad, apela a la piedad como un argumento en favor de un trato especial. Es decir, en lugar de ofrecer razones sobre X cosas, sobre el planteamiento que uno esté haciendo, la persona trata de apelar, o sea, de recurrir a los sentimientos del otro, es decir, trata de persuadirlo emotivamente. En inglés esto se conoce con la expresión de appealing to my better nature. En español tico esto sería tenga corazón. Profe, no me quedé en el examen. ¿Por qué no le debería quedar en el examen? Ay, profe, vea, es que pues yo le puse, no logré, no sea malito, ayúdame, ¿qué le cuesta? Ven, ahí es el clásico tipo de meme, al final el estudiante salvando el semestre, donde no da una explicación de por qué merece pasar el curso, por qué merece una segunda oportunidad. Simplemente está diciéndole al profesor, vea, póngase la mano en el pecho y ayúdeme, sea buen cristiano y colabore conmigo. No, eso no funciona. Hay que explicar por qué y no simplemente tratar de convencerlo a uno emocionalmente. El ejemplo, bueno, que aparece en la presentación, algo clásico en los buses de San José: hermano, no desea ayudar cuando alguien viene a pedir una ayudita. Vea, manos que dan jamás estarán vacías. Está tratando de apelarle, de tocar su corazoncito. De ahí el nombre hacia la misericordia, a la piedad. La siguiente, ad ignorantiam, esta literalmente significa hacia la ignorancia. Esto es, y así como lo define Weston, arguir que una afirmación es verdadera solamente porque no se ha demostrado que es falsa. El autor, o la persona, disculpen, va a suponer que el desconocimiento sobre X cosa por parte del interlocutor, o sea, la otra persona con la que está hablando, implica necesariamente un punto a su favor. Voy a poner un ejemplo clásico. ¿Existe Dios? No sé. Ah, ¿ves? Entonces tiene que existir, porque si usted no me puede demostrar que no existe, usted no tiene evidencia. Entonces tiene que existir. Vean que a la persona que se le pregunta, ¿existe o no Dios? Simplemente dijo, no sé, desconozco. No está diciendo si sí o si no, simplemente emitió un criterio, no sé. Pero la otra persona se abusa al decir, como no sabes, entonces tiene que existir.
Así tan absurdo como puede sonar, hay gente que utiliza esto en cuestiones más cotidianas. Por ejemplo, dentro de nuestro estudiantado podría alguien decir: profe, ¿qué? Pasé el examen, pasé el curso. Ay, muchacho, no me acuerdo su nota. Ah, entonces si no se acuerda significa que voy bien. Si no sabe, entonces ¿qué? ¿Sí pasé? No, muchachos, simplemente es que no sé si usted pasó. Aunque ustedes no lo crean, estas cuestiones ocurren cotidianamente, y no solo dentro del estudiantado, sino en otras cuestiones de otros ámbitos del conocimiento humano. Apelar solo porque uno no sepa algo no significa que haya que darle la razón a la persona en lo que esté diciendo. Entonces hay que tener cuidado acá. No está mal arguir que uno no sabe, porque no somos todólogos. Nosotros vamos aprendiendo en nuestras respectivas áreas, pero no hay que permitir que alguien aproveche ese desconocimiento y pretenda decir otra cosa que uno no está diciendo. La falacia afirmar el consecuente consiste en deducir que la postura tiene que ser necesariamente cierta simplemente porque la información que le precede también es cierta. Es decir, usted puede tener X datos sobre X cosa y esos datos ser correctos, pero la conclusión que usted hile no necesariamente tiene que ser correcta. ¿Por qué? Porque puede ser que esté mal planteada, haya algo que no esté tomando en consideración. Puede ser que no haya conexión entre los datos, puede ser que haya otra cuestión, ¿verdad? Entonces, afirmar el consecuente, recuerden, el consecuente es lo que viene después, sería decir simplemente, solo porque lo que le antecede es cierto, necesaria y obligatoriamente lo que le sigue tiene que ser cierto. No, hay que argumentar al respecto de por qué es cierto. Un ejemplo de esto lo podemos ver aquí en Costa Rica del año pasado, 2018, con el asunto de la reforma fiscal. Según varios informes, Costa Rica tenía que hacer una reforma fiscal porque se encuentra y se encontraba en aquel momento en una crisis fiscal. Esos son hechos que varios informes han mostrado que es efectivamente cierto. Costa Rica estaba mal fiscalmente hablando. Ok, perfecto. Pero de ahí a decir que la reforma fiscal que se aprobó en la Asamblea Legislativa con todo y todos los premios y amnistías que le dieron a los grandes empresarios que reportaron cero ganancias, al decir que eso era la solución para el caso, ahí ya es donde uno ve la falacia. No, efectivamente había una crisis que efectivamente estaba corroborada por varios informes, pero a partir de esa crisis afirmar que la reforma que se aprobó era la única solución, ahí es donde caemos en la falacia. ¿Por qué? Porque no estamos considerando otras variantes, no estamos tomando en consideración bajo qué contexto se está diciendo esa afirmación. Entonces, afirmar el consecuente implica que uno tenga que tener cuidado entre los datos que uno utiliza, las premisas, y la conclusión a la que uno llega. La falacia non sequitur, literalmente no se sigue, consiste en plantear que de A se sigue B sin ofrecer razonamiento alguno. Ejemplo, si usted lee un libro de Hitler, el Mein Kampf, Mi lucha, eres nazi. Así de tonto como suena, hay gente que apela a estas falacias. Vean que se está planteando que una cosa lleva a la otra. Podría considerarse esta falacia una versión más simplificada y simplona a su vez de la anterior. ¿Por qué? Porque está estableciendo una conexión. La diferencia entre la falacia non sequitur y la de afirmar el consecuente es que la de afirmar el consecuente trata por lo menos establecer alguna conexión entre lo que se dice y lo que se concluye, dar algún razonamiento, aunque sea malo, pero trata de hacerlo, mientras esta simplemente lo establece a secas. Si a usted no le gustan los gatos, eres mal persona. Simple. Cero argumento, cero nada, cero razonamiento. Entonces, en esto consiste la non sequitur. No se sigue una cosa de la otra. Por otra parte, el texto Weston menciona otras dos falacias, causa falsa y post hoc ergo propter hoc, que literalmente significa después de esto, por lo tanto, propiamente esto. A mi criterio, esas dos falacias son las mismas que non sequitur. ¿Por qué?
Porque la causa falsa, según la define Weston, consiste en establecer una causa falsa o por lo menos cuestionable que trata de vincular A con B. Es decir, pone el énfasis en la causa, no en el efecto. Pero en todo caso, no se sigue una conexión entre la una y la otra. Por ejemplo, decir, fulano es malo porque leyó el Mein Kampf. ¿Por qué es fulano malo? ¿Cuál es la causa que fulano sea malo? Haber leído Mein Kampf. Ven que seguimos manteniéndonos en lo de non sequitur, no se sigue una de la otra. Claramente leer un libro no implica necesariamente la condición moral de la persona, ya que puede ser malo por otras razones. Por ello es que considero que esta falacia, la causa falsa, básicamente es otra versión de non sequitur. Y para efectos del curso, pues considerémoslo de otra manera. Puede haber que ustedes se encuentren en la vida algún material que diga lo contrario, pues esa sería la opinión de esa otra persona. La siguiente falacia, la variante que Weston presenta como una falacia aparte, la de post hoc ergo propter hoc, él la define como asumir la causalidad demasiado pronto sobre la base de la mera sucesión del tiempo. Es decir, establecer que A se sigue de B solo porque las dos sucedieron seguiditamente, una despuesito de la otra. Vean que aquí la variante estaría en la temporalidad. Solo porque las dos cosas ocurren rapidito, o sea, casi en el mismo instante, no significa que una se siga a la otra. Por eso insisto que esta falacia para mí es del tipo non sequitur. Solo porque las dos ocurren en el mismo momento o cerca del mismo momento, no se sigue que haya una relación, necesariamente hablando. La siguiente, negar el antecedente. Consiste en deducir que la información previa no es cierta porque la conclusión a la que se llegó tampoco lo es. De manera similar a la tras anterior, a la de afirmar el consecuente, puede hacer que la información presente efectivamente no sea cierta. Pero también puede hacer que no haya conexión entre una cosa y la otra, o bien no estar tomando en consideración otras alternativas. Un ejemplo, supongamos que la información previa es que el profe de filo es muy bueno explicando, por lo que esperarían ustedes pasar el examen, pero sucede que se quedan en el examen. Entonces empiezan a negar lo anterior. No, el profe filo no es bueno porque nos quedamos en el examen, sin considerar otras variantes. A ver, si efectivamente yo no era un buen profesor, o que efectivamente no estudiaron a tiempo, efectivamente se escaparon de la clase ese día y no vieron el tema, o que le pidieron las notas a su compañero del alma, pero el compañero del alma no copia bien. Puede haber un montón de variantes. Aquí simplemente es que a partir de la conclusión a la que uno llega, empieza a negar hacia atrás, y que no necesariamente es así. Las siguientes dos falacias, la de composición y la de división, se caracterizan porque básicamente una es como la opuesta de la otra. A ver, la de composición asume que un todo tiene que tener las propiedades de sus partes. Es decir, supongamos que hay un equipo de trabajo que es excelente, entonces asume que ese equipo de trabajo funciona excelentemente porque cada una de sus partes son excelentes, y no necesariamente es así. Sabemos que en la práctica a veces pues no ocurre. Puede ser que el equipo como tal funcione muy bien, pero los miembros individualmente no son los mejores o tienen competencias muy distintas. El error lógico acá estaría en asumir que las cualidades del todo tienen que estar en las partes. O sea, a ver, un equipo de trabajo puede ser excelente en investigación de fuentes periodísticas. La falacia estaría en asumir que todos sus miembros son excelentes en investigación en fuente periodística, cuando sabemos que en la práctica cada uno puede tener un aporte distinto. En el caso de la falacia de división, aquí consiste en tomar las partes y asumir que todas las cualidades que tiene la parte tienen que estar necesariamente en las cualidades del todo. Esto es como suponer que todos los integrantes de un equipo, al ser individualmente buenos, tienen que trabajar de igual manera muy bien. No necesariamente es así. Usted puede tener individualmente las mejores mentes brillantes, pero póngalas a trabajar juntos y
puede ser un desastre, puede ser que no. Entonces la falacia es aquí asumir que solo porque individualmente haya ciertas cualidades, esas se tengan que, digamos, transmitir o pasar al todo. Esto uno lo puede ver en el anime, por ejemplo, con Dragon Ball Z, cuando Goku hace la fusión con Vegeta. Aquí se supone que las cualidades de Goku y las cualidades de Vegeta se funcionan en un solo todo. En este caso, pues el Dragon Ball explicaría por qué eso es así. Pero digamos que la falacia que podría haber es que solo porque el hecho los dos sean los dos mejores guerreros Saiyajin, no se sigue que la fusión que se haga tenga que ser la excelente. Puede ser que no. La falacia petitio principi, literalmente petición de principio, consiste en usar de modo implícito, es decir, que la persona no esté muy al tanto, la conclusión como una premisa, o sea, como un punto a favor. Esta falacia también es conocida como razonamiento circular o tautología. Tautología significa tautos, lo mismo, logía viene del griego logos, razonamiento, o sea, razonamiento de lo mismo, es decir, hablar sobre lo mismo circularmente, ya que es una opinión que trata de probar o defender X cosa utilizando precisamente la misma cosa como punto a favor. Por eso de ahí la idea que se vuelve sobre sí mismo. Esta falacia pide al interlocutor, o sea, a la otra persona con la que se está hablando, que deba aceptar de primera entrada la certeza sobre la cosa que se quiere defender, para precisamente probar o defender la certeza de esa cosa. De ahí la expresión es una petición, una solicitud que implícitamente, o sea, calladitas, se le hace al interlocutor, a la otra persona, que acepte el punto de partida o principio de la argumentación, que precisamente es lo que se quiere demostrar. El ejemplo clásico que siempre se cita es decir, por ejemplo, Dios existe porque la Biblia lo dice. Y sabemos la certeza de la Biblia porque en ella se dice que Dios existe. ¿Ven cómo es circular el razonamiento? Independientemente que uno crea en Dios o no, o en cualquier otra divinidad, el argumento que se utiliza es circular, porque se quiere demostrar la existencia de un ser divino, en este caso el Dios cristiano, mediante la Biblia, pero se le pide implícitamente al interlocutor, a la otra persona, que acepte que la Biblia fue escrita precisamente por quien se quiere probar. Esto, aunque no lo crean, ocurre cotidianamente. Un profesor hace tiempo nos contó que él tenía un amigo que decía que lo que él decía era verdad porque estaba en el libro que él había escrito. Es decir, él basaba su autoridad en un libro que precisamente él había escrito. Implícitamente nos estaba pidiendo aceptar que el contenido del libro era verdadero, sin siquiera haberlo analizado. Entonces, una petición de principio es plantear así discretamente la conclusión como un punto a favor. Por su parte, la falacia del falso dilema consiste en reducir las opciones que se analizan solo a dos, a menudo drásticamente opuestas e injustas, para que la persona contra quien se expone el dilema tenga que verse presionado a escoger. En otras palabras, o sea, deliberadamente se pone a la otra persona entre la espada y la pared, planteándole un escenario en que no hay más opciones que las dadas. Un ejemplo clásico que lo hemos visto o se puede ver con los ministros de trabajo que apoyan intereses capitalistas es plantearles un escenario drástico. ¿Qué prefieren? ¿Trabajo, por ejemplo, que el trabajo sea la tala de árboles, o bosques? Vean que aquí, ¿qué es el asunto? Que no se está dando más opciones y las dos que se están dando son drásticas. O conservamos los bosques y nos quedamos sin trabajo, o tenemos trabajo. No se está diciendo por cuánto tiempo, pero trabajo al fin y al cabo, pero sacrificamos a los bosques. ¿Cuál de las dos tomamos? Esta falacia podría parecerse a la falacia general del falso olvido de alternativas, pero su particularidad está en que hay una intencionalidad que el interlocutor olvide, no tome en consideración que pueden haber otras alternativas para conducirlo casi forzosamente a aceptar el planteamiento deseado.
Esta falacia es interesante porque puede rayar en la mentira. A ver, si el enunciante, o sea, la persona que la utiliza, supiese que hay más opciones, pero solo le deja dos o pocas al interlocutor, claramente estamos ante una mentira que hace uso de una falacia, en este caso la falacia del falso dilema. Pero si el enunciante no supiese o bien no le interesase saber que hay más posibilidades, estaríamos o pareceríamos estar solo ante una falacia. ¿Por qué? Porque aun cuando no supiese o no le interesase, lleva a que su interlocutor solo se centre en las dos opciones que le está dando. Entonces, de manera general, el falso dilema consiste en plantear o hacer de un problema algo donde no hay, donde puede haber otra solución. En el ejemplo costarricense con la reforma fiscal, ¿qué fue la solución que decía en la campaña de gobierno? O aceptamos esta reforma fiscal tal cual como la estamos aprobando, o Costa Rica cae al abismo. Entonces, reforma fiscal con amnistías a los grandes empresarios o el abismo. Y no se nos permitió ver que habían otras opciones. Entonces, la falacia del falso dilema, cierro, consiste en plantear que uno se encuentra entre la espada y la pared, obviando que uno puede tener salida a los costados. La falacia de pista falsa, como lo dice el nombre, consiste en introducir una cuestión irrelevante o secundaria y de este modo desviar la atención de la cuestión principal. Básicamente, como lo dice el nombre, es desviar del asunto. Nos da una pista, pero nos lleva hacia otro camino. Hay que tener en consideración que la cuestión que se utiliza para desviar el tema puede ser que sea cierta, puede ser que no, pero el punto es que no viene al caso de lo que se está hablando. Ejemplo clásico de la xenofobia. Un gobierno puede estar hablando que hay varios problemas con el sector educativo, principalmente con bajos salarios para el cuerpo docente, pero se menciona, aquí viene la pista falsa, que hay mucha migración en el sistema educativo, lo cual puede ser cierto o no. ¿Por qué se hace esto? Porque se aprovecha de que hay un número considerable de la población es xenofóbica. Entonces, ¿qué es lo que va a causar? Va a causar que el número considerable de la población que es xenofóbica se centre en el tema xenofóbico y no en el tema inicial. Entonces, de ahí el nombre de la pista falsa, desvía el asunto. En lugar de entonces hablar de cómo solventar el problema salarial, se va a pasar un asunto que al rato ni siquiera tenga que ver con el asunto, porque el tema es muy concreto, problema salarial. ¿Qué tiene que ver la migración con el sistema educativo? Nadie estaba hablando de eso. La discusión principal era el sistema educativo. Entonces introduce algo para desviar el cauce, diría la expresión de antes, desviar el cauce del río hacia otro lado. La siguiente falacia se llama suprimir la prueba, o bien podríamos ponerle este nombre, tergiversación de la fuente. Como el nombre lo indica, es presentar solo una parte de un conjunto de datos que apoyen su afirmación, ocultando la parte que la contradice o las partes que la contradicen. Básicamente es ocultar aquello que pueda cuestionar su postura o bien incluso rechazar su postura. Esto claramente constituye un engaño deliberado. ¿Por qué? Porque solo se busca utilizar aquello que sirva a conveniencia. Ejemplo simple, podríamos decir, el presidente Pepito es el mejor que ha habido. Pero el texto continúa y sigue diciendo el mejor que ha habido en comparación de los otros lelos que hemos tenido. Entonces es tomar la parte que simplemente nos sirva a nosotros y tratar con ello argumentar un punto a favor. Entonces de ahí el nombre suprimir la prueba o tergiversar la fuente. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que les estoy poniendo, el presidente Pepito es el mejor que hemos tenido a comparación de los otros lelos, claramente está tergiversando, le está dando vuelta a la información, porque al cortar una parte solo se queda con aquello que es llamativo para las finalidades que se están buscando. Por su parte, la falacia de preguntas complejas, que en español tico podríamos ponerle preguntas mañosas, esto consiste en exponer una pregunta o una cuestión de tal manera que una persona no pueda acordar o discrepar con usted sin obligarse con alguna otra afirmación que usted quiere promocionar. A ver, un ejemplo clásico estudiantil. Profe, ¿verdad que usted no es malo y me va a dar los puntos extras para no ir a ampliación?
Claramente se nota que la pregunta principal es si le dará los puntos extras o no, pero sin antes de tratar de forzar al docente que concuerde con el estudiante de que un buen profe da puntos extras para no haber ampliación. ¿Qué implica esto? Que en caso que el profe decida no dar puntos extras, entonces es un mal profe. Entonces ven en español tico lo mañoso, lo tramposo que hay en la pregunta. De ahí el nombre pregunta compleja. Ahora, respecto a la palabra pregunta compleja, no hay que confundir el nivel de complejidad que puede tener cualquier pregunta dada la naturaleza del tema que se esté tratando, porque claramente hay preguntas que son difíciles de plantear, de responder, de enunciar en general. Hay preguntas que pueden ser difíciles por el tema que se esté tratando, pero esta falacia consiste en que plantear una pregunta con la intención clara de forzar a la persona a concordar con lo planteado. La falacia de ambigüedad consiste en usar una palabra simple en más de un sentido, deliberadamente. En esta falacia, la palabra o concepto no es definida de primera entrada, por lo que permite usársele a conveniencia. Ejemplo clásico de madre latinoamericana con la chancla. Cuando la madre le está dando chanclazos al hijo y le dice, esto me dolerá más a mí que a ti, nótese que la madre remite a que habrá dolor para ambos, pero no especifica qué tipo de dolor. Aquí vean que la palabra clave es dolor. Se mantiene de una manera ambigua. ¿Por qué? Porque no queda claro qué tipo de dolor estamos hablando. Para nosotros es claro que la madre se está refiriendo a un dolor anímico, mientras que el dolor del hijo va a ser físico. Pero al no precisarse, permite crear la ilusión de que ambos serán dolidos, pero ella más. Entonces, la falacia ambigüedad es mantenerse ambiguo, no definir de primera entrada algo y así pues le da cierto maneje sobre la discusión. ¿Por qué? Porque puede usted utilizarlo a conveniencia. Luego tenemos la falacia palabras equívocas. Primero que todo, recordemos que equívoco significa que algo puede entenderse de varias maneras. No hay que confundir esta palabra con equivocado, que significa algo erróneo. Entonces, este es un error muy común que la gente se confunde con esta falacia. Equívoca, que tiene distintas acepciones, distintos significados. Ok, dicho eso, esta falacia consiste en cambiar el significado de una palabra en medio de un argumento, de tal manera que su conclusión pueda ser mantenida, aunque su significado pueda haberse modificado radicalmente. Es decir, comenzamos utilizando algún concepto o alguna definición de tal manera y luego la alteramos, ya sea sutil o drásticamente, y decimos otra cosa que puede ser completamente opuesta o nada que ver con lo que se venía diciendo, pero con la idea de seguir manteniendo la postura de uno. Ejemplo, el cristianismo es diferente al islamismo en lo que respecta a creencias. Dada tal diferencia, hay que tratarlos con derechos diferentes. En primer lugar, el concepto aquí clave es diferencia. En segundo lugar, nótese que se le utiliza al inicio como diferencia en cuestiones de credos. Se está hablando de que hay diferencias entre los dos. Cada uno tiene sus cuestiones litúrgicas, sus cuestiones sacerdotales distintas y demás. Pero en la segunda parte se le toma implícitamente con un tinte político. Vea que no se le advierte al lector, bueno, ahora vamos a hablar de las diferencias políticas. No, simplemente se parte de que al ser diferentes en cuestión de credos, tiene que haber necesariamente una diferencia política. Ahí es donde estaría la falacia, porque estaríamos utilizando en este caso la diferencia con doble significado. Por un lado, diferencias de credos y luego le metemos, en este caso drásticamente y sin decirlo explícitamente, diferencias políticas. Entonces, el manejo estaría en cómo hacemos el cambio. Empezamos diciendo una cosa y terminamos diciendo otra cosa, a pesar de que mantenemos la misma palabra. Lo que la diferencia de la anterior falacia es que al inicio sí sea una definición, pero luego es cambiada, como dije, sutil o drásticamente. Finalmente, unas notas al respecto de las falacias que menciona Anthony Weston en su libro. Weston incluye otras 3 violaciones argumentativas que él supone o clasifica como falacias: la del lenguaje emotivo,
la definición persuasiva y el provincialismo. En relación a las dos primeras, la explicación remite a utilizar la emotividad en el lenguaje para conseguir cierto objetivo. En primer lugar, yo personalmente no logro concebir una distinción entre la una y la otra. No veo diferencia entre el lenguaje emotivo y la definición persuasiva, salvo que la definición persuasiva establece propiamente definiciones pero de manera persuasiva, es decir, utilizando un lenguaje emotivo. Por eso es que yo no veo una diferencia. En segundo lugar, a mi criterio, más que constituir falacias por sí mismas, serían medios o estrategias para llevar a cabo otras falacias. Por ejemplo, el uso del lenguaje emotivo o la persuasividad pueden ser utilizadas en la falacia ad misericordiam e incluso en las dos que acabamos de ver, en la de palabras equívocas o de ambigüedad, o en alguna otra. Entonces, no considero que estas dos sean falacias propiamente, sino modos en que se pueden hacer otras falacias. En cuanto al provincialismo, él la define como error por universalizar un hecho local. Esto claramente es la primera gran falacia, la de generalización. Por eso es que no la incluyo como otra falacia. Con ello damos fin a la lección sobre las falacias. Tengas en cuenta que las falacias, dependiendo del autor que ustedes remitan, pueden tener otros nombres. Pueden haber otras falacias que aquí no estemos tomando en consideración. Las falacias que aquí se presentó están basadas en las de que Anthony Weston reproduce en su obra ya antes mencionada. Valga señalar nuevamente que buena parte de la teoría para explicarla se tomó de ahí. No obstante, se hacen apreciaciones personales, como se pudo notar, y también se añaden ejemplos que claramente no se mencionan en la obra de Weston. Este material pues fue producido en el 2019 para el estudiantado de la sección de Filosofía y Pensamiento del curso integrado Humanidades 1 de la Universidad de Costa Rica, por lo que, si bien está pensado para una población muy concreta, puede ser utilizado en otros medios siempre y cuando no sea con fines de lucro y sea para fines educativos. Entonces, saludos y muchas gracias.